Al borde del precipicio, mientras el viento me golpeaba la cara, mi yerno me dio dos opciones: tomar ese bolígrafo para transferirle mi herencia de $30 millones o dar un último paso. Asensio pensó que él era quien estaba tendiendo la trampa en ese momento. Pero había algo que él no sabía. Mucho antes de que llegáramos allí, yo ya había tendido mi propia trampa. Y él estaba caminando directamente hacia donde yo quería. No podía ni imaginar lo despiadado que podía ser mi plan. Cuando escuchen lo que pasó al final, entenderán quién era el verdadero cazador. Antes de pasar a la historia completa, por favor, denle me gusta a nuestro video. Y apóyennos suscribiéndose al canal. Escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Los leemos todos. Me llamo Manuel. Tengo 72 años. Cuando la gente me mira, ve a un anciano adinerado, disfrutando de su jubilación bajo el cálido sol de Texas. Pero ellos no saben cómo se ganó cada centavo de esos $30 millones con sudor y astucia. Cuando llegué a Texas desde México hace años, lo único que tenía en el bolsillo eran mis sueños y una promesa que le hice a mi difunta esposa. El mercado inmobiliario estaba lleno de lobos. Para sobrevivir, tenía que ser más inteligente, más rápido, y cuando era necesario, más despiadado que ellos. Y lo fui. Mi única fortuna en la vida no se podía medir con dinero. Era el único recuerdo que me quedaba de mi difunta esposa Elena, la luz de mis ojos, mi única hija Emilia. Después de la muerte de Elena, le di todo mi amor, toda mi atención. Emilia era mi orgullo, hasta que ella trajo a ese hombre, Asensio, a nuestras vidas. Cuando lo conocí, fue amable, demasiado amable. Ese tono respetuoso al llamarme papá, esos trajes impecables y esa sonrisa que siempre parecía perfecta. Podría haber engañado a la mayoría de la gente, pero a mí no pudo engañarme. Yo me gané la vida en mesas de negociación, mirando a la gente a los ojos y descubriendo sus mentiras. Cada vez que Asensio miraba a mi hija, yo no veía amor en sus ojos, veía signos de dólar. Noté la codicia detrás de esa sonrisa, esa ambición gélida, desde el primer día. Intenté advertirle a mi hija muchas veces. Emilia, le decía, el amor de ese hombre es falso. Él no quiere casarse contigo, quiere casarse con mi testamento. Pero el amor, a veces, es un veneno más fuerte que la lógica. Emilia no me creyó. Papá, te equivocas, me decía. Él me ama. Es solo que tú no crees que nadie sea digno de mí. Esas palabras me rompían el corazón, pero elegí guardar silencio. Si mi hija no podía ver el juego, entonces yo establecería mi propio juego. Empecé a trazar un plan, solo estaba esperando el día en que Asensio dejara caer esa máscara falsa, el día en que cometería ese error fatal. Y ese día llegó, el martes de la semana pasada. Asensio se acercó a mí con su falsa cordialidad habitual. Papá Manuel, dijo, su voz llena de una seriedad fingida. Tenemos que hablar de algo muy importante, muy privado. Vayamos lejos de la ciudad, a tomar un poco de aire fresco. Hay un lugar que quiero mostrarte. Me subí a su coche. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro no mostraba ninguna expresión. Lo sabía. Había llegado el momento. Nos alejamos de la ciudad. El camino asfaltado terminó y entramos en un camino polvoriento que subía hacia las montañas. El viento había comenzado a aullar. Y finalmente, se detuvo en uno de los rincones más altos y remotos de los cañones de Texas. Nos bajamos del coche. Caminamos hacia el borde. Había un vacío de cientos de metros bajo mis pies. Fue en ese momento cuando Asensio borró esa falsa sonrisa de su rostro. Sacó un documento arrugado de su bolsillo. Era mi testamento. Quiero que cambies esto ahora mismo, dijo. Su voz ya no era amable, era gélida. ¿No entiendo?, dije, haciéndome el tonto a propósito. Me miró a los ojos. La codicia ya no se ocultaba. Señaló el borde del precipicio. Hace mucho viento aquí, ¿verdad?, dijo. Uno podría perder el equilibrio de repente, un resbalón. Qué lástima, ¿no?
Luego se volvió hacia mí y dijo esa frase: «O me dejas tu herencia, o nadie volverá a verte salir de aquí». Miré el rostro de Asensio en ese momento y, sinceramente, sentí una extraña mezcla de satisfacción y decepción. Satisfacción porque finalmente había mostrado su verdadera cara, porque mi instinto no me había fallado ni un solo día. Decepción porque mi pobre hija había entregado su corazón a esta serpiente sin alma. ¿Me estás amenazando, Asensio?, le pregunté con voz tranquila, casi cansada. Él soltó una risa seca. No es una amenaza, papá Manuel. Es solo una oferta práctica. Piénsalo bien. Tienes 72 años. Tu corazón no es lo que era. Los accidentes ocurren todo el tiempo a tu edad. Nadie haría preguntas incómodas si un anciano cayera desde un acantilado durante un paseo. Sacó un bolígrafo de lujo de su bolsillo interior y me lo extendió junto con el testamento. ¿Firma esto ahora? Transfiere todo a mi nombre. Así todos ganamos. Tú sigues vivo. Yo obtengo lo que me corresponde. Y Emilia nunca tiene que saber nada de esto. Seguiremos siendo una familia feliz. ¿Lo que te corresponde?, repetí, dejando que esas palabras flotaran en el aire entre nosotros. Dime, Asensio, ¿qué has hecho exactamente para merecer 30 millones de dólares? ¿Casarte con mi hija? ¿Actuar como un yerno respetuoso durante 2 años? Su expresión se endureció. Hice lo que fuera necesario. ¿Y ahora vas a firmar ese documento o vas a descubrir qué tan profundo es ese cañón? El viento aullaba a nuestro alrededor, levantando polvo del suelo rocoso. Estábamos completamente solos en ese lugar desolado, a kilómetros de cualquier testigo. Desde su perspectiva, él tenía todo el control de la situación. Pero lo que Asensio no sabía era que yo había estado esperando exactamente este momento durante meses. Cada movimiento que había hecho, cada palabra que había dicho, cada documento que había firmado en las últimas semanas, había sido parte de un plan mucho más grande. «Está bien», dije finalmente, tomando el bolígrafo de su mano. «Pero antes de firmar, ¿puedo al menos saber por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué esta urgencia?» Asensio sonrió, pero no era una sonrisa de victoria, era una sonrisa de desprecio puro. ¿Odio? No, viejo tonto. Esto no es personal, es solo negocios. Tengo deudas, muchas deudas. Gente peligrosa que quiere su dinero. ¿Y tú? Tú eres solo un obstáculo entre yo y la solución a mis problemas. ¿Deudas de juego?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Mis investigadores privados me habían dado un informe completo sobre la vida secreta de Asensio hace semanas. Él se encogió de hombros. Póker, principalmente. Algunas malas inversiones en criptomonedas. Nada que tu dinero no pueda arreglar. Así que deja de perder tiempo y firma de una vez. Mi paciencia tiene límites. Miré el documento en mis manos temblorosas. Era una falsificación bastante buena de mi testamento real. Tenía que admitirlo. «Hay un problema, Asensio», dije lentamente. «¿Qué problema?», gruñó, dando un paso amenazador hacia mí. «Este testamento que tienes aquí ya no es válido. Lo cambié hace 3 semanas». Vi cómo la confusión cruzaba su rostro por un segundo antes de que la rabia lo reemplazara. «¿Qué? ¡Estás mintiendo!». «No estoy mintiendo», dije con calma. «Hice cambios significativos en mi testamento. Este documento no vale nada. Incluso si lo firmo aquí, no tendría ningún valor legal». «Entonces haremos uno nuevo», gritó, su control desmoronándose rápidamente. «Escribe ahora mismo que me dejas todo. Yo te dictaré las palabras». ¿Y crees que algún juez aceptaría un testamento manuscrito, sin notario, sin testigos, escrito bajo presión evidente? Me reí suavemente. «Asensio, para ser un estafador, realmente no pensaste bien este plan». Su rostro se puso rojo de furia. Dio otro paso hacia mí y yo automáticamente retrocedí, acercándome peligrosamente al borde del precipicio. Las piedras sueltas comenzaron a caer bajo mis pies, cayendo en el vacío con un silencio aterrador, antes de estrellarse cientos de metros más abajo. «Entonces no me dejas otra opción», dijo Asensio.
su voz ahora completamente desprovista de cualquier fingimiento de civilidad. Si no puedo tener el dinero con tu firma, lo tendré con tu muerte. Los accidentes ocurren. Emilia heredará todo, y yo, como su devoto esposo, estaré ahí para consolarla y ayudarla a gestionar su nueva fortuna. ¿Matarías al padre de tu esposa?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sin dudarlo, respondió con frialdad escalofriante. He hecho cosas peores por mucho menos dinero, viejo. Tú no significas nada para mí, eres solo un medio para un fin. Ese preciso momento, mientras Asensio se acercaba a mí con intenciones asesinas brillando en sus ojos, algo sucedió que él no esperaba. Mi mano, que había estado temblando sosteniendo el bolígrafo, de repente se volvió firme como el acero. Mi postura, que había sido encorvada y frágil, se enderezó, y la expresión de miedo en mi rostro se transformó en algo completamente diferente. Una sonrisa. ¿Sabes, Asensio?, dije con una voz que ya no sonaba débil ni asustada. Hay una cosa que aprendí en mis 40 años de negocios. Los mejores cazadores nunca persiguen a su presa, hacen que la presa venga a ellos. Él se detuvo, confundido por el cambio repentino en mi comportamiento. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que todo esto, cada segundo de lo que ha pasado aquí hoy, lo he estado esperando. Más que eso, lo he estado orquestando cuidadosamente. Metí la mano en mi bolsillo interior y saqué mi teléfono móvil. La pantalla mostraba que estaba en una llamada activa, una llamada que había estado conectada durante los últimos 20 minutos. ¿Ves esto? Le mostré el teléfono. Cada palabra que has dicho, cada amenaza, cada confesión sobre tus deudas de juego, sobre tus planes de matarme, todo hasta ha sido grabado y transmitido en vivo a mi abogado, quien está escuchando desde su oficina en Houston. El color desapareció del rostro de Asensio como si le hubieran vaciado toda la sangre. Eso es imposible. No hay señal aquí. Revisé este lugar antes de traerte. Revisaste, pero no lo suficientemente bien, respondí con una sonrisa fría. Mandé instalar repetidores de señal satelital en esta área hace 2 semanas, específicamente para hoy. Gasté $50,000 en equipos de comunicación de grado militar. ¿Crees que ibas a arriesgar mi vida sin un respaldo? Vi cómo la comprensión comenzaba a filtrarse en su cerebro, cómo la trampa se cerraba a su alrededor. Pero eso significa que sabía que me traerías aquí. Completé su pensamiento. Sabía que eventualmente mostrarías tu verdadera cara. Solo estaba esperando el momento, el lugar y las circunstancias perfectas para capturarte en el acto. Asensio retrocedió un paso, luego otro. Ahora él era quien parecía inseguro cerca del borde del precipicio. Has estado jugando conmigo todo este tiempo. Desde el día en que entraste en nuestras vidas, confirmé. ¿Crees que no me di cuenta de tus miradas codiciosas? De cómo calculabas mentalmente el valor de cada objeto en mi casa. De cómo preguntabas sutilmente sobre mis inversiones, mis propiedades, mis planes de jubilación? Te vi venir desde 1 kilómetro de distancia, Asensio. Pero Emilia, tartamudeó. Mi hija te ama, o al menos ama la ilusión de lo que pensaba que eras, dije. Y por primera vez desde que empezó esta confrontación, mi voz se quebró ligeramente. Eso es lo que más me duele de toda esta situación. No el hecho de que trataras de robarme o matarme, sino el hecho de que rompiste el corazón de mi niña con tus mentiras. Subí el volumen del teléfono, y la voz de mi abogado, Marcus, resonó clara en el aire del cañón. Manuel, lo he grabado todo. Tenemos amenazas de muerte, extorsión, admisión de intención de asesinato. Esto es suficiente para encerrarlo por décadas. Asensio pareció entrar en pánico entonces. Sus ojos se movieron salvajemente, buscando una salida, una manera de escapar de la trampa en la que había caído. Espera. Podemos llegar a un acuerdo. Puedo explicarlo todo. Estaba bromeando. Solo quería asustarte un poco. Nunca lo haría realmente. ¿Bromeando? Repetí con incredulidad.
¿Me amenazaste de muerte? ¿Me dijiste que empujarías a un anciano por un precipicio? ¿Confesaste tus planes de manipular a mi hija para robar su herencia? ¿Y ahora dices que estabas bromeando? Sí, era una broma de mal gusto, lo admito, pero no iba a hacerlo realmente. Por favor, Manuel, piensa en Emilia. Si esto sale a la luz, le romperás el corazón. No, lo interrumpí con voz firme. Tú le rompiste el corazón el día que decidiste que era solo un medio para llegar a mi dinero. Yo solo voy a revelar la verdad. Y sí, le dolerá. Le dolerá terriblemente. Pero es mejor que descubra quién eres realmente ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que tengan hijos, antes de que estés legalmente atado a nuestra familia con derechos sobre nuestra fortuna. Asensio cambió de táctica entonces, pasando de la súplica a la ira. Esto no se va a sostener en ningún tribunal. Dirán que me tendiste una trampa, que me incitaste. ¡Es entrapment! El entrapment se aplica cuando las autoridades inducen a alguien a cometer un crimen que de otro modo no habría cometido. Expliqué pacientemente, como si le estuviera enseñando a un niño. Pero yo no soy una autoridad. Soy solo un ciudadano privado protegiéndose. Y más importante aún, yo no te forcé a hacer nada. No puse esas palabras en tu boca. No te obligué a traerme aquí. No te hice amenazarme con matarme. Todo lo que hiciste, lo hiciste por tu propia voluntad, impulsado por tu propia codicia. Marcus, mi abogado, intervino nuevamente a través del teléfono. Asensio, si puedes oírme, te informo que ya he contactado a las autoridades. Hay una unidad de policía en camino a tu ubicación ahora mismo. Deberían llegar en aproximadamente 15 minutos. Te sugeriría que no hagas nada estúpido en el tiempo que queda. La realidad de su situación finalmente pareció asentarse sobre Asensio. Su cara pasó por una serie de expresiones: incredulidad, pánico, rabia y finalmente algo parecido a la desesperación calculada. Yo conocía esa mirada, la había visto en hombres desesperados antes, hombres acorralados que estaban a punto de hacer algo impredecible. Mantén tu distancia, le advertí, dando un paso hacia atrás. Pero Asensio estaba más allá de la razón en 1900 ese momento. En su mente retorcida, probablemente calculaba que si me empujaba por el precipicio ahora, podría tomar mi teléfono, destruir la evidencia y alegar que fue un accidente. Tal vez pensaba que aún había una forma de salir de esto. Se abalanzó hacia mí con los brazos extendidos, intentando empujarme hacia el borde, pero yo había anticipado esto también. A pesar de mis 72 años, había estado entrenando con un instructor personal 3 veces por semana durante el último año, específicamente preparándome para un posible enfrentamiento físico. Mis músculos, aunque viejos, no estaban débiles. Me moví hacia un lado con una agilidad que lo sorprendió, y su impulso lo llevó peligrosamente cerca del borde. Por un segundo, sus brazos giraron en el aire, buscando equilibrio, sus pies resbalando en la grava suelta. Por un momento terrible, pensé que realmente se caería. Y aunque este hombre había intentado matarme minutos antes, no podía simplemente dejarlo morir. Extendí mi mano y agarré su chaqueta, tirando de él hacia atrás, lejos del precipicio. Ambos caímos al suelo, jadeando. Asensio me miró con una mezcla de shock y confusión. Me salvaste, dijo incrédulo. No soy como tú, respondí, levantándome dolorosamente y limpiándome el polvo de la ropa. No soy un asesino. Quiero que enfrentes la justicia, que pagues por lo que has hecho, pero no quiero tu muerte. Asensio se quedó en el suelo, su espíritu finalmente quebrado. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué no simplemente me expusiste desde el principio? Porque mi hija no me habría creído. Expliqué, mi voz cargada de tristeza. Ella está enamorada de ti, o de la idea de ti. Si yo simplemente le hubiera dicho que eras un estafador, ella habría pensado que era un padre celoso y controlador. Habría defendido tu lado, y eso habría creado una brecha entre nosotros, que quizás nunca podríamos reparar. Necesitaba pruebas irrefutables, evidencia tan clara que ni siquiera el amor ciego pudiera negarla.
Necesitaba que te condenaras con tus propias palabras. En la distancia, podía oír el sonido de sirenas acercándose, resonando a través de los cañones. Asensio también las escuchó, y cualquier resto de lucha que quedara en él se evaporó. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó con voz hueca. «Ahora te arrestarán», dije simplemente. «Serás acusado de intento de extorsión, amenazas de muerte, probablemente intento de asesinato también. Marcus dice que con la evidencia que tenemos, estás viendo al menos 10 a 15 años de prisión, posiblemente más dependiendo de qué más descubran sobre ti durante la investigación. Y Emilia. Mi hija escuchará la grabación completa de esta conversación», continué, mi voz suave pero firme. «Le romperá el corazón, llorará. Probablemente me odiará por un tiempo por tender esta trampa, por no protegerla de este dolor. Pero eventualmente entenderá que lo hice para protegerla de algo mucho peor, de una vida con un hombre que solo la veía como un camino hacia el dinero, que estaba dispuesto a asesinar a su padre por su herencia». 3 vehículos policiales aparecieron en el camino polvoriento, sus luces azules y rojas parpadeando contra el cielo del atardecer. 6 oficiales salieron, con las manos en sus armas, acercándose cautelosamente a nosotros. «¡Manos arriba!», gritó uno de ellos. «Ambos, manos donde podamos verlas». Levantamos las manos obedientemente. El oficial al mando, un hombre grande con un bigote gris que me recordaba a un viejo amigo, se acercó con cautela. «¿Quién es Manuel Herrera?». «Yo soy», dije. «¿Y usted es Asensio Ramírez?», preguntó, volviéndose hacia mi yerno. Asensio asintió débilmente, toda su arrogancia anterior completamente desaparecida. «Asensio Ramírez, está arrestado por intento de extorsión y amenazas de muerte», dijo el oficial sacando sus esposas. «Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras leía sus derechos y lo esposaba, Asensio me miró una última vez. «Odio admitirlo», dijo con voz amarga. «Pero me superaste completamente, viejo. Nunca tuve ni una oportunidad, ¿verdad?». «No», respondí honestamente. «Desde el momento en que decidiste verme como una marca fácil, en lugar de como el hombre que construyó un imperio desde cero, que sobrevivió a décadas de negocios despiadados, que superó a competidores más jóvenes y más fuertes, nunca tuviste una oportunidad». Los oficiales llevaron a Asensio hacia uno de los vehículos policiales, mientras yo me quedaba en el borde del precipicio, mirando el vasto paisaje de Texas extendiéndose ante mí. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que hacían que las rocas brillaran como si estuvieran en llamas. El oficial al mando se acercó a mí. «Señor Herrera, necesitaremos que venga a la estación para hacer una declaración formal. También necesitaremos esa grabación como evidencia». «Por supuesto», respondí, mirando mi teléfono donde Marcus aún estaba conectado. «Marcus, ¿escuchaste eso?». «Cada palabra», respondió mi abogado. «Ya estoy preparando todos los documentos necesarios. La grabación está guardada en múltiples servidores seguros. Tenemos copias que enviaré directamente al fiscal de distrito. Este caso está herméticamente cerrado, Manuel». «Gracias, Marcus», dije, sintiendo el peso de todo lo que acababa de suceder comenzando a asentarse sobre mis hombros. «Supongo que ahora viene la parte difícil». «¿Hablar con Emilia?», preguntó Marcus suavemente. «Sí», suspiré. «Preferiría enfrentar a 1000 Asensios antes que ver la expresión en el rostro de mi hija cuando descubra la verdad». Terminé la llamada y permití que los oficiales me escoltaran hacia uno de sus vehículos. Mientras conducíamos de regreso por el camino polvoriento, mi mente ya estaba en mi casa, donde Emilia probablemente estaba preparando la cena, esperando que su esposo y su padre regresaran de su paseo, juntos. Llegamos a la estación de policía mientras la noche caía sobre la ciudad. Pasé las siguientes 3 horas respondiendo preguntas, firmando documentos, proporcionando detalles sobre cada aspecto de mi investigación sobre Asensio y los eventos de esa tarde. Los detectives quedaron impresionados con la minuciosidad de mi preparación. «Señor Herrera», dijo uno de los detectives, un hombre joven llamado Detective Rodríguez,
En mis 10 años en este trabajo, nunca he visto a una víctima potencial prepararse tan exhaustivamente para atrapar a su atacante. La mayoría de la gente en su situación habría simplemente confrontado al sospechoso, o habría venido a nosotros con sospechas pero sin pruebas sólidas. Detective, respondí cansadamente. Pasé 40 años en el negocio de bienes raíces. Aprendí que las sospechas no significan nada sin evidencia. Sabía quién era Asensio realmente, pero necesitaba probarlo de una manera que nadie pudiera cuestionar, especialmente mi hija. ¿Cómo supo que él haría su movimiento hoy?, preguntó el detective Rodríguez con curiosidad. No lo sabía con certeza, admití, pero había notado que estaba cada vez más desesperado en las últimas semanas. Mis investigadores descubrieron que sus acreedores estaban presionándolo duramente. Tenía una fecha límite, gente peligrosa que quería su dinero. Sabía que tenía que actuar pronto, así que hice algunos cambios visibles en mi testamento. Dejé caer algunas pistas sobre mi salud empeorando. Básicamente puse cebo en el agua y esperé a que el tiburón mordiera. Diabólico, murmuró el detective, con lo que casi parecía admiración. Necesario, corregí. Mi hija merece ser protegida, incluso si eso significa que me odiará por un tiempo. Finalmente, cerca de las 10 de la noche, me permitieron irme. Marcus había venido a recogerme personalmente. Era un hombre en sus 50, elegante y brillante, que había sido mi abogado durante 20 años. Nos conocíamos lo suficientemente bien como para que pudiera leer la preocupación en su rostro cuando me subí a su auto. ¿Lista para lo que viene?, preguntó mientras salíamos del estacionamiento. Nunca, respondí honestamente. Pero no tengo opción. Tiene que saberlo esta noche. No puedo dejar que escuche sobre esto de otra persona o que lo vea en las noticias mañana. ¿Quieres que esté ahí cuando se lo digas?, ofreció Marcus. No, negué con la cabeza. Esto es algo que tengo que hacer solo. Pero gracias, amigo. El viaje a mi casa pareció durar tanto una eternidad como un segundo. Cuando Marcus se detuvo frente a mi entrada, vi que todas las luces estaban encendidas. El auto de Emilia estaba estacionado en la entrada, lo que significaba que estaba esperándome. Buena suerte, Manuel, dijo Marcus mientras salía del vehículo. Recuerda, hiciste lo correcto. Ella lo entenderá eventualmente. Eventualmente, repetí, sin estar muy convencido. Entré a mi casa, una hermosa mansión estilo colonial que había construido con mis propias manos décadas atrás, y encontré a Emilia paseando frenéticamente en la sala de estar. Cuando me vio, corrió hacia mí. «Papá, ¿dónde diablos has estado? He estado llamándote durante horas, y Asensio no contesta su teléfono tampoco. Estaba a punto de llamar a la policía, y por cierto la policía me llamó hace unas horas diciendo que tenían a Asensio detenido, pero no me dijeron por qué, y no me dejan verlo hasta mañana. ¿Qué está pasando?» Mi hija hermosa, mi Emilia, con los ojos oscuros de su madre y su cabello negro cayendo sobre sus hombros. Tenía 28 años, brillante y exitosa por derecho propio como arquitecta, y en ese momento sus ojos estaban llenos de confusión y miedo. «Emilia», dije suavemente, tomando sus manos entre las mías. «Siéntate, cariño. Tenemos que hablar sobre algo muy importante, algo muy difícil». Vi cómo el color desaparecía del rostro de Emilia mientras se sentaba lentamente en el sofá. Ella conocía ese tono en mi voz. Lo había escuchado solo una vez antes, cuando tuvimos que decirle que su madre había muerto. Era el tono que usaba cuando estaba a punto de romper su mundo en pedazos. «Papá, me estás asustando», dijo con voz temblorosa. «¿Qué pasó? ¿Dónde está Asensio?» Me senté a su lado, aún sosteniendo sus manos. «Asensio está detenido, Emilia. Fue arrestado esta tarde por intento de extorsión y amenazas de muerte. Contra mí». Ella parpadeó, como si las palabras no tuvieran sentido en su cerebro. «¿Qué? No, eso tiene que ser un error. Asensio nunca haría algo así. Él te respeta, te ama como a un padre». «No, cariño», interrumpí gentilmente pero firmemente. «Él no me ama. Nunca lo hizo. Y tengo que decirte algo que va a dolerte mucho,
pero necesitas escucharlo porque es la verdad. Pasé la siguiente hora contándole todo. Le conté sobre mis sospechas desde el principio, sobre los investigadores privados que había contratado, sobre lo que habían descubierto, las deudas masivas de Asensio, sus mentiras sobre su pasado, las otras mujeres que había estafado antes de conocerla. Le conté sobre cómo había preparado la trampa, sobre el sistema de comunicación satelital, sobre Marcus escuchando cada palabra. Y finalmente, con manos temblorosas, saqué mi teléfono y reproduje la grabación. Emilia escuchó en silencio absoluto, mientras la voz de Asensio llenaba la habitación. Escuchó cómo él confesaba que no la amaba, que solo se había casado con ella por el dinero. Escuchó cómo me amenazaba con empujarme por el precipicio. Escuchó cómo admitía estar dispuesto a asesinar a su propio suegro por $30 millones. Cuando la grabación terminó, el silencio en la habitación era ensordecedor. Miré a Miss hija y vi lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. No estaba sollozando, no estaba gritando, solo estaba sentada allí mientras lágrimas silenciosas trazaban caminos por su rostro. Emilia, comencé, pero ella levantó una mano para detenerme. ¿Desde cuándo?, preguntó con voz hueca. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde el principio, admití. Desde la primera vez que lo conocí. Vi cómo te miraba, cómo miraba nuestra casa, nuestras posesiones. No era amor en sus ojos, era cálculo. ¿Y nunca me lo dijiste? Su voz subió de tono, la rabia comenzando a filtrarse a través del shock. ¿Durante 2 años sabías que el hombre que amaba era un estafador y nunca me lo dijiste? Lo intenté, dije defensivamente. Traté de advertirte, pero no quisiste escuchar. Estabas enamorada, y el amor te cegó a las señales de advertencia que eran obvias para todos los demás. Así que en lugar de insistir, de mostrarme evidencia, decidiste tender una trampa elaborada que lo llevó a amenazar tu vida, gritó ella poniéndose de pie abruptamente. Papá, pudiste haber muerto hoy. ¿Qué pasaría si él realmente te hubiera empujado antes de que la policía llegara? Estaba preparado para esa posibilidad, dije con calma. Tenía un dispositivo GPS en mi cinturón. Si mi frecuencia cardíaca se hubiera detenido o si hubiera caído, habría enviado automáticamente mi ubicación exacta a las autoridades junto con toda la evidencia que había recopilado sobre Asensio. Emilia me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Era una mezcla de horror, admiración y algo que se parecía peligrosamente a la traición. ¿Quién eres?, susurró. El padre que conocía nunca habría arriesgado su vida de esta manera. Nunca habría jugado estos juegos peligrosos. El padre que conoces, respondí, mi propia voz subiendo ahora, es el hombre que construyó todo lo que tienes desde cero, que luchó con tiburones en el mundo de los negocios durante décadas, que aprendió que a veces tienes que ser más inteligente, más duro y sí, más despiadado que tus enemigos para proteger lo que amas. Y te amo más que a nada en este mundo, Emilia. Todo lo que hice fue para protegerte. No me pediste protección, gritó ella. Me merecía la verdad desde el principio. ¿Y me habrías creído?, le espeté. Sé honesta contigo misma, Emilia. Si hubiera venido a ti hace 2 años y te hubiera dicho que Asensio era un estafador sin ninguna prueba, ¿me habrías creído? ¿O habrías pensado que era un padre controlador que no podía soportar verte feliz con alguien? Ella abrió la boca para responder. Luego la cerró. Las lágrimas continuaban fluyendo, pero ahora venían acompañadas de sollozos. Se dejó caer nuevamente en el sofá, enterrando su cara entre sus manos. Pensé que me amaba. Lloró. Pensé que finalmente había encontrado a alguien que me veía por quien era, no por el dinero de mi padre. Pensé que éramos felices. Me senté a su lado y la envolví en mis brazos, dejando que llorara contra mi hombro como había hecho cuando era una niña pequeña. Lo sé, cariño, lo sé, y siento mucho que te haya lastimado de esta manera, pero mejor descubrirlo ahora que en 10 años, después de tener hijos con él, después de que esté legalmente atado a nuestra familia y a nuestra fortuna. Nos quedamos así durante largo tiempo,
padre e hija, en el silencio de la sala de estar mientras el reloj de pared marcaba el paso de los minutos. Eventualmente, los sollozos de Emilia se calmaron hasta convertirse en respiraciones entrecortadas. Se apartó de mi abrazo, limpiándose los ojos con el dorso de su mano. ¿Qué tan malo es?, preguntó con voz ronca. Las deudas, las otras mujeres. ¿Qué tan malo es realmente? Sabía que este momento llegaría, el momento en que ella querría conocer todos los detalles sórdidos. Fui a mi estudio y regresé con un grueso folder que mis investigadores habían compilado. Se lo entregué, observando cómo sus manos temblaban al abrirlo. Pasó las páginas lentamente, su expresión cambiando con cada revelación. Fotos de Asensio en casinos exclusivos, apostando cantidades obscenas de dinero. Registros de transferencias bancarias mostrando sus deudas crecientes. Declaraciones de 3 mujeres diferentes que él había cortejado y estafado en los últimos 5 años antes de conocer a Emilia, cada una de ellas de familias adineradas. Una de ellas había estado tan devastada que había intentado suicidarse. «Dios mío», susurró Emilia, su voz apenas audible. «Él ha hecho esto antes, muchas veces. Yo solo era la siguiente marca en su lista». No era solo una marca para mí, dije firmemente. Eres mi hija, y haría cualquier cosa para protegerte. Por eso contraté a los investigadores, por eso tendí la trampa. Necesitaba sacarlo de tu vida antes de que te lastimara aún más. Emilia cerró el folder con manos temblorosas. Las otras mujeres, ellas saben sobre su arresto. Marcus está contactándolas, expliqué. Pueden testificar en su contra si eligen hacerlo. Con sus testimonios más la evidencia que tenemos de hoy, Asensio no verá el exterior de una prisión durante mucho tiempo. Bien, dijo Emilia con una voz tan fría que me sorprendió. Mi hija de corazón gentil, que lloraba cuando veía animales heridos, que se negaba a matar ni siquiera una araña en la casa. Ahora hablaba con una dureza que nunca había escuchado en ella. Espero que se pudra ahí. Emilia. No, papá, me interrumpió, levantándose del sofá y comenzando a caminar de un lado a otro nuevamente. No trates de hacerme sentir mal por desearle mal. Ese hombre, ese monstruo, se casó conmigo con la intención de robar todo lo que tenemos. Estuvo dispuesto a matarte, a ti, a mi padre. ¿Y por qué? ¿Por dinero? ¿Para pagar deudas de juego? Su voz se quebró en la última palabra, y más lágrimas comenzaron a fluir. Me hizo creer que me amaba. Me despertaba cada mañana al lado de un hombre que me besaba. Me decía que era hermosa, que era la mejor cosa que le había pasado. Y todo era mentira. Cada palabra, cada toque, cada momento que pensé que era real. Todo era una actuación calculada. Se dejó caer de rodillas en el suelo, sollozando con una intensidad que me partía el corazón. Me arrodillé a su lado, ignorando el dolor en mis rodillas viejas, y la sostuve mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Lo siento, cariño, murmuré una y otra vez. Lo siento mucho. No es tu culpa, dijo finalmente, su voz amortiguada contra mi hombro. Tú intentaste advertirme. Fui yo quien no quiso ver la verdad. Estaba tan desesperada por tener lo que mamá y tú tenían. Ese tipo de amor que dura toda la vida, que me cegué a todas las señales de advertencia. Tu madre y yo tuvimos algo especial, admití, recordando a mi amada Elena. Pero eso no significa que tú no puedas encontrar lo mismo algún día. Solo significa que Asensio no era la persona correcta, y ahora lo sabes, antes de que fuera demasiado tarde. Emilia se apartó de mí, limpiándose los ojos nuevamente. ¿Cómo pudiste ser tan valiente, papá? Ir allí, sabiendo lo que él planeaba hacer, arriesgar tu vida. No fui valiente, negué con la cabeza. Estaba aterrorizado. Pero a veces el amor requiere hacer cosas que nos asustan, y mi amor por ti es más fuerte que cualquier miedo que pudiera tener. Nos quedamos sentados en el suelo de la sala de estar. Mi vieja espalda protestando pero sin importarme, solo queriendo estar cerca de mi hija en este momento de dolor. Eventualmente,
Ella habló nuevamente, su voz más tranquila ahora pero cargada de determinación. Quiero testificar, dijo, en el juicio. Quiero estar allí y mirarlo a los ojos mientras le digo a todos lo que nos hizo a nosotros, a nuestra familia. No tienes que hacer eso, dije gentilmente. La evidencia que tenemos es suficiente para condenarlo sin tu testimonio. Lo sé, respondió. Pero quiero hacerlo de todos modos. Necesito cerrar este capítulo de mi vida de manera definitiva. Y tal vez mi testimonio ayude a otras mujeres que él pueda tratar de estafar en el futuro, a mantenerse alejadas de él. Asentí, sintiendo una oleada de orgullo por mi hija. A pesar del dolor, a pesar de la traición, todavía tenía la fuerza para pensar en proteger a otros. Era verdaderamente la hija de su madre. El resto de esa noche pasó en una especie de neblina. Emilia decidió quedarse en la casa conmigo en lugar de regresar al apartamento que compartía con Asensio. No podía culparla. El solo pensamiento de estar en ese espacio que había compartido con él probablemente le revolvía el estómago ahora. La instalé en su antigua habitación, que había mantenido exactamente como estaba cuando se mudó. Mientras preparaba la cama, noté que ella miraba las fotos en las paredes. Fotos de su infancia, de su adolescencia, de tiempos más felices y simples. ¿Papá?, dijo suavemente mientras yo estaba por salir de la habitación. ¿Sí, cariño? Gracias, dijo, sus ojos encontrándose con los míos. Por protegerme, por no rendirte en mí incluso cuando no quise escuchar, por ser lo suficientemente fuerte para hacer lo que tenías que hacer. Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad legal. Marcus trabajaba incansablemente, preparando el caso contra Asensio con la minuciosidad de un cirujano. Las 3 mujeres que Asensio había estafado anteriormente aceptaron testificar, cada una de ellas compartiendo historias escalofriantes que eran inquietantemente similares a la experiencia de Emilia. La primera víctima, una mujer llamada Patricia, había conocido a Asensio cuando ella tenía 26 años. Él había fingido ser un empresario exitoso, cortejándola durante meses antes de proponerle matrimonio. Una semana antes de la boda, desapareció con $50,000 que ella había invertido en uno de sus supuestos negocios. Ella nunca volvió a verlo ni a ver su dinero. La segunda víctima, Gabriela, había sido una heredera cuya familia poseía una cadena de restaurantes. Asensio pasó 2 años con ella, ganándose la confianza de toda su familia. Cuando el padre de Gabriela murió repentinamente, Asensio convenció a la familia de que le permitieran gestionar algunas de las propiedades. Desapareció con los títulos de 3 restaurantes valorados en más de $2 millones. Tomó años de batallas legales recuperar las propiedades. La tercera víctima, Sofía, era la más trágica. Asensio la había cortejado durante su periodo más vulnerable, justo después de que ella heredara una suma considerable de su abuelo. Él la manipuló psicológicamente, aislándola de sus amigos y familia, convenciéndola de que solo él la entendía realmente. Cuando finalmente le robó todo su dinero y desapareció, Sofía intentó quitarse la vida. Sobrevivió, pero las cicatrices emocionales permanecían profundas. Emilia insistió en conocer a estas mujeres. Marcus organizó una reunión en su oficina, un encuentro privado donde las 4 víctimas de Asensio pudieron compartir sus historias y encontrar algo de consuelo en no estar solas. Yo estaba presente en esa reunión, sentado calladamente en una esquina mientras estas 4 mujeres valientes se abrían unas a otras sobre sus experiencias. Había lágrimas, por supuesto, pero también había una fuerza inquebrantable en esa habitación, una determinación compartida de asegurarse de que Asensio no pudiera lastimar a nadie más. Cuando lo conocí, compartió Patricia, pensé que era demasiado bueno para ser verdad. Y tenía razón, lo era. Pero cuando estás enamorada, ignoras esas pequeñas voces de duda en tu cabeza. Gabriela asintió en acuerdo. Él sabía exactamente qué decir, cómo actuar. Era como si hubiera estudiado un manual sobre cómo ser el novio perfecto. Todo se sentía ensayado en 1900. Retrospectiva,
pero en el momento parecía auténtico. Lo peor, dijo Sofía con voz temblorosa, fue darme cuenta de que nunca me amó, que cada momento que compartimos, cada palabra que dijo, cada promesa que hizo, todo era parte de un plan para robarme. Ni siquiera era una persona para él, solo era un objetivo. Emilia escuchaba con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho por lo que todas pasaron, dijo. Y gracias por estar dispuestas a testificar. Mi padre me salvó de un destino similar, pero sé que no todas tuvieron esa suerte. Patricia tomó la mano de Emilia. Tu padre hizo algo increíble al protegerte de esa manera. Ojalá alguien hubiera hecho lo mismo por nosotras. Después de que la reunión terminó y las mujeres se fueron, Emilia se quedó en la oficina de Marcus, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo. Yo me acerqué a ella, colocando una mano gentil en su hombro. ¿Estás bien?, pregunté. No, respondió honestamente. No estoy bien, pero estaré mejor. Escuchar sus historias, saber que no soy la única que él engañó, de alguna manera hace que sea más fácil de soportar, y me hace más determinada a asegurarme de que pague por todo lo que ha hecho. Marcus se aclaró la garganta desde su escritorio. Hay algo más que necesito decirles. Los investigadores descubrieron información adicional sobre Asencio. Su nombre real no es Asencio Ramírez, es Arturo Mendoza, y tiene una larga historia criminal en México antes de venir a Estados Unidos. Emilia se giró bruscamente. ¿Qué? ¿Quieres decir que ni siquiera sé su nombre real? Marcus asintió sombríamente. Aparentemente, ha estado usando identidades falsas durante años. Asencio Ramírez es solo su alias más reciente. En México, fue arrestado 2 veces por fraude, pero logró evitar condenas significativas debido a tecnicismos legales y, sospechamos, sobornos. Entonces, ¿con quién me casé realmente?, preguntó Emilia, su voz apenas un susurro. ¿Quién es ese hombre? Un estafador profesional, respondió Marcus. Alguien que ha perfeccionado el arte de la manipulación durante años. Y, Emilia, hay algo más que necesitas saber. La investigación reveló que él estaba planeando esto desde antes de conocerte. Aparentemente, había estado investigando familias adineradas en el área, buscando su próximo objetivo. Encontró información sobre tu familia en publicaciones de sociedad y en artículos sobre el éxito empresarial de tu padre. Te eligió deliberadamente. El rostro de Emilia se puso pálido. ¿Me eligió? ¿Como si estuviera seleccionando un producto en una tienda? Me temo que sí, confirmó Marcus con gentileza. Incluso orquestó el encuentro casual en esa galería de arte donde se conocieron. Descubrimos que había preguntado a tus amigos sobre tus intereses y lugares favoritos semanas antes de ese encuentro. Nada fue accidental o fortuito. Emilia se dejó caer en una silla, su rostro enterrado entre sus manos. Cada parte de nuestra relación fue una mentira desde el principio, murmuró. Incluso el momento en que nos conocimos fue fabricado. Me arrodillé frente a ella, tomando sus manos entre las mías. Emilia, escúchame. Esto no dice nada sobre ti. No fallaste al no verlo. Él es un depredador profesional que ha estado haciendo esto durante años. Incluso engañó a otras mujeres inteligentes y cautelosas. No eres tonta o ingenua por haber sido víctima de él. Pero me siento tonta, dijo ella, su voz quebrándose. Me siento como la mayor idiota del mundo por no haber visto las señales. Marcus intervino entonces, su voz profesional pero compasiva. Emilia, en mi carrera he visto a docenas de víctimas de estafadores como Arturo. Incluyen médicos, abogados, ejecutivos de negocios, gente que se consideraría inteligente y cuidadosa. Estos criminales son expertos en psicología humana. Saben exactamente cómo explotar nuestras necesidades emocionales, nuestros deseos de amor y conexión. No es una falla de carácter caer en sus trampas, es simplemente ser humano. Las semanas siguientes trajeron más revelaciones inquietantes. La investigación policial descubrió que Arturo había estado involucrado en actividades criminales mucho más extensas de lo que nadie había imaginado inicialmente.
Además de las estafas románticas, había estado blanqueando dinero para organizaciones criminales en México. Las deudas que mencionó en el acantilado no eran solo de apuestas personales, eran deudas con carteles de drogas que habían utilizado sus empresas legítimas para lavar dinero ilícito. Esto es mucho más serio de lo que pensábamos, me explicó Marcus durante una de nuestras numerosas reuniones. El FBI ahora está involucrado. Están construyendo un caso federal contra él por crimen organizado, además de los cargos estatales de intento de asesinato y extorsión. ¿Qué significa eso para Emilia?, pregunté, mi preocupación principal siempre siendo el bienestar de mi hija. Significa que ella podría ser llamada a testificar no solo en el juicio estatal, sino también en el caso federal. Y significa que Arturo enfrentará potencialmente décadas en prisión si es condenado en ambos casos, respondió Marcus. Emilia había mostrado una fortaleza notable en las semanas desde el incidente. Se había mudado permanentemente de regreso a mi casa, no soportando la idea de regresar al apartamento que había compartido con Arturo. Había iniciado los procedimientos de divorcio, contratando a uno de los mejores abogados matrimoniales de Texas para asegurarse de que no pudiera reclamar nada de ella o de la familia. Pero yo podía ver el costo emocional que todo esto estaba teniendo en ella. Las ojeras bajo sus ojos se volvieron más pronunciadas. Perdió peso porque apenas comía. A menudo la escuchaba llorando en su habitación por la noche, aunque siempre trataba de mantener una fachada fuerte durante el día. Una noche, unos 2 meses después del incidente, entré en la cocina para tomar un vaso de agua y encontré a Emilia sentada en la oscuridad, mirando fijamente su teléfono. Cuando se dio cuenta de mi presencia, rápidamente lo apagó, pero no antes de que viera lo que estaba mirando. Fotos viejas de ella y Arturo juntos, sonriendo, aparentemente felices. No puedo dejar de mirarlas, admitió con voz rota. Sé que todo era mentira, sé que él nunca me amó, pero una parte de mí sigue queriendo creer que algunos de esos momentos fueron reales. ¿Eso me hace patética? Me senté a su lado en la mesa de la cocina. No, cariño, eso te hace humana. Amaste a alguien, o al menos amaste la idea de quién pensabas que era. No puedes simplemente apagar esos sentimientos de la noche a la mañana, incluso cuando tu cerebro sabe la verdad. Extraño sentirme amada, susurró ella. Incluso si era falso, en el momento se sentía real. Y ahora me siento vacía, como si él hubiera tomado una parte de mí cuando se fue. Él no se llevó nada de ti, dije firmemente. Intentó robarte tu dinero, tu confianza, tu autoestima, pero la esencia de quién eres, tu bondad, tu inteligencia, tu capacidad de amar, todo eso todavía está intacto. Él no pudo tocar eso, Emilia, porque esas cosas no están en su control. Lágrimas corrían por su rostro otra vez. ¿Alguna vez volveré a confiar en alguien? ¿Alguna vez podré tener una relación normal sin preguntarme constantemente si el hombre realmente me ama o si solo está detrás de mi dinero? Era una pregunta que no tenía una respuesta fácil. No sé, admití honestamente. Esto te cambió, cariño. No puedo mentir sobre eso. Pero el cambio no siempre es malo. Serás más cuidadosa en el futuro, más consciente de las señales de advertencia. Y sí, podría ser más difícil confiar. Pero cuando finalmente encuentres a alguien digno de tu confianza, sabrás que lo que tienen es real, porque habrá sido probado y examinado. ¿Y si nunca encuentro a esa persona?, preguntó, su voz llena de miedo. Entonces vivirás una vida plena de todos modos, respondí. Porque tu valor no viene de estar en una relación. Eres completa por ti misma, Emilia. Siempre lo has sido. El juicio estaba programado para comenzar 3 meses después del incidente. Los medios de comunicación se habían enterado de la historia y se había convertido en un circo mediático. El estafador romántico que intentó matar a su suegro millonario era un titular demasiado jugoso para que la prensa lo ignorara. Marcus había trabajado incansablemente para proteger la privacidad de Emilia, tanto como fuera posible, pero era inevitable que su nombre y su foto aparecieran en las noticias. Ella manejó la atención mediática con una gracia que me sorprendió.
dando una declaración preparada sobre la importancia de estar alerta ante los estafadores y negándose a responder más preguntas. Una semana antes del juicio, Marcus me llamó a su oficina para una reunión de última hora. Cuando llegué, vi que Emilia ya estaba allí, junto con los detectives que habían estado manejando el caso. ¿Tenemos una situación?, comenzó Marcus sin preámbulos. El abogado de Arturo se ha acercado a nosotros con una oferta de acuerdo. ¿Un acuerdo?, repetí con incredulidad. ¿Después de todo lo que ha hecho? El detective Rodríguez intervino. Están ofreciendo que Arturo se declare culpable de todos los cargos estatales, a cambio de una sentencia reducida. 20 años en lugar de cadena perpetua. También cooperaría completamente con la investigación federal, testificando contra las organizaciones criminales con las que estaba trabajando. Miré a Emilia, tratando de leer su expresión. Su rostro estaba cuidadosamente neutral, pero podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos estaban apretadas en puños sobre su regazo. ¿Qué opinas tú, cariño?, le pregunté suavemente. ¿Mi opinión importa?, respondió, su voz cargada de amargura. Pensé que esto era una decisión legal, no emocional. Marcus se inclinó hacia adelante en su silla. Tu opinión importa absolutamente, Emilia. Eres la principal víctima en este caso. El fiscal no aceptará ningún acuerdo sin tu aprobación. Emilia guardó silencio durante un largo momento, mirando fijamente sus manos. Finalmente, habló, su voz tranquila pero firme. Quiero saber por qué está ofreciendo un acuerdo ahora. ¿Es porque sabe que lo van a condenar de todos modos? ¿O es porque realmente siente algo de remordimiento? El detective Rodríguez negó con la cabeza. Según su abogado, está asustado. Las organizaciones criminales con las que estaba trabajando han puesto precio a su cabeza porque temen que coopere con las autoridades. En prisión, sin protección, es un hombre muerto. Quiere entrar en el programa de protección de testigos, lo cual solo puede hacer si coopera completamente. Entonces no es remordimiento, dijo Emilia con una risa sin humor. Solo está tratando de salvar su propio pellejo otra vez. Incluso ahora, incluso enfrentando toda esta evidencia, sigue siendo el mismo cobarde egoísta que siempre fue. Si aceptamos el acuerdo, explicó Marcus, Arturo pasará 20 años en prisión federal de seguridad media, probablemente bajo protección. Su testimonio podría ayudar a desmantelar varias organizaciones criminales importantes. Si vamos a juicio y ganamos, lo cual estamos seguros de que haremos, probablemente recibirá cadena perpetua. Pero en una prisión estatal donde su vida estará en peligro constante. ¿Y si no coopera con la investigación federal?, preguntó Emilia. Entonces los cargos federales procederán de todos modos, respondió el detective Rodríguez. Pero sin su testimonio, será mucho más difícil condenar a los peces gordos. Atraparemos a algunos soldados de bajo nivel, pero los que realmente dirigen las operaciones probablemente se saldrán con la suya. Emilia se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía debajo. Todos esperamos en silencio, dándole el espacio para procesar esta nueva información y tomar su decisión. «Si acepto el acuerdo», dijo finalmente, sin volverse. ¿Significa eso que no tendré que testificar? ¿Que no tendré que volver a ver su cara? Correcto, confirmó Marcus. No habría juicio, solo una audiencia de sentencia donde su declaración de culpabilidad sería formalizada. Tú podrías dar una declaración de impacto de la víctima si quisieras, pero no sería obligatorio. Emilia se giró para mirarnos, y vi algo en sus ojos que no había visto en meses. Una chispa de la antigua determinación que la había caracterizado antes de que Arturo entrara en su vida. «No», dijo firmemente. «No acepto el acuerdo. Quiero el juicio. Quiero testificar. Quiero mirarlo a los ojos en una sala de tribunal y contarle a todos exactamente lo que me hizo, lo que nos hizo a todos. Él robó 2 años de mi vida, me hizo dudar de mi propio juicio. Casi hace que asesinen a mi padre. Y quiero que el mundo entero sepa qué tipo de monstruo es realmente». Marcus parecía preocupado. «Emilia, entiendo tu deseo de confrontarlo, pero tienes que considerar lo que esto significa.
El juicio será brutal. Su abogado va a tratar de desacreditarte, de pintarte como una heredera mimada que está exagerando la situación porque está despechada. Va a sacar cada detalle íntimo de tu relación con él y lo va a tergiversar. Va a ser doloroso. Que lo intente, respondió Emilia con una frialdad que me sorprendió. Yo tengo la verdad de mi lado. Tengo la grabación de sus amenazas de muerte. Tengo el testimonio de las otras mujeres que estafó. Tengo evidencia de su verdadera identidad y su historia criminal. ¿Qué tiene él? ¿Mentiras? Que las cuente. No me importa. El detective Rodríguez intercambió una mirada con Marcus. Señorita Herrera, admiro su coraje, pero debo advertirle que esto no será como lo que ve en la televisión. El proceso legal puede llevar meses. La defensa va a solicitar continuaciones, va a presentar mociones, va a tener que hacer todo lo posible para retrasar y complicar el proceso. ¿Está preparada para eso? Llevo 2 meses viviendo en el infierno, respondió Emilia. Unos meses más no harán diferencia. Lo que importa es que ese hombre pague por lo que hizo, no solo a mí, sino a todas sus víctimas. Y si aceptamos el acuerdo, si le damos una sentencia reducida porque tiene miedo de las consecuencias de sus propias acciones, ¿qué mensaje enviamos? Que si eres un criminal lo suficientemente inteligente, si tienes información valiosa para intercambiar, puedes salirte con la tuya incluso después de intentar asesinar a alguien. Me llené de orgullo al escucharla hablar. Mi hija había encontrado su fuerza nuevamente, surgiendo de las cenizas de la devastación que Arturo había causado. Estoy de acuerdo con Emilia, dije, hablando por primera vez en la reunión. No acepto el acuerdo. Ese hombre me llevó al borde de un precipicio y me amenazó con matarme. No le estoy dando ninguna misericordia ahora. Marcus suspiró, pero asintió. ¿Está bien? Informaré al fiscal que rechazamos la oferta de acuerdo. Nos preparamos para el juicio, pero necesito que ambos estén absolutamente seguros de esto, porque una vez que rechacemos la oferta, no habrá vuelta atrás. Estoy segura, dijo Emilia. Yo también, confirmé. Entonces nos vemos en el tribunal, dijo el detective Rodríguez, levantándose y estrechando nuestras manos. Y para lo que vale, creo que están tomando la decisión correcta. Hombres como Arturo Mendoza necesitan ser expuestos públicamente. Es la única forma de prevenir que victimicen a más personas. Las semanas previas al juicio fueron una montaña rusa emocional. Marcus nos tenía en sesiones de preparación casi todos los días, repasando cada detalle de nuestro testimonio, anticipando cada pregunta que el abogado defensor podría hacer, practicando cómo mantener la compostura bajo presión. Emilia demostró ser una estudiante excepcional en esto. A pesar de los nervios evidentes, practicaba sus respuestas con una precisión y calma que incluso impresionó a Marcus, quien había preparado a cientos de testigos durante su carrera. «Tienes un don para esto», le dijo después de una sesión particularmente intensa. «Eres clara, concisa y creíble. El jurado va a conectar contigo». Pero yo podía ver el costo que esto estaba teniendo en ella. Por la noche, después de las sesiones de preparación, se encerraba en su habitación durante horas. A veces la escuchaba llorar. Otras veces solo había silencio, lo cual era casi peor. Una noche, aproximadamente una semana antes del juicio, toqué suavemente en su puerta. «Emilia, ¿puedo entrar?» Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Está abierto». Entré y la encontré sentada en la cama, rodeada de álbumes de fotos. Fotos de su infancia, de su madre, de momentos familiares felices. Notablemente, todas las fotos con Arturo habían sido removidas. «¿Estás bien?», pregunté, aunque la respuesta era obvia. Estaba tratando de recordar quién era yo antes de él, dijo suavemente. Antes de que me convirtiera en esta persona asustada y sospechosa que ahora soy. «Mira esta foto, papá». Me mostró una imagen de ella a los 25 años, recién graduada de la Universidad de Arquitectura, sonriendo radiante ante la cámara. Mira qué feliz y confiada me veía. Qué ingenua. Me senté a su lado en la cama. No eras ingenua, eras esperanzada. Hay una diferencia. Y esa chica en la foto, esa persona que eras,
Todavía está ahí dentro de ti, Emilia. Arturo no pudo destruirla, solo la escondió por un tiempo. No sé si puedo volver a ser esa persona, dijo, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Él cambió algo fundamental en mí. Ahora miro a cada hombre que conozco y me pregunto qué quiere realmente. ¿Cuál es su ángulo? Es exhaustivo vivir así, desconfiando de todo el mundo. Entonces no trates de ser la persona que eras antes, sugerí. En su lugar, conviértete en alguien nuevo, alguien que tiene la esperanza de esa chica joven, pero también tiene la sabiduría que viene de haber sobrevivido a algo terrible. No dejes que Arturo te defina, ni la versión antigua de ti, ni la nueva. Tú decides quién quieres ser a partir de ahora. Emilia se limpió las lágrimas de sus mejillas. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? A veces todavía lo extraño, no al verdadero Arturo, al monstruo que intentó matarte, pero extraño la ilusión de él, al hombre que pensé que era. Extraño esos momentos cuando me sentía amada y protegida, incluso sabiendo que eran mentiras. ¿Eso me hace patética? No, respondí con firmeza. Eso te hace humana. Estás de luto por una relación que pensabas que tenías, por un futuro que imaginabas. Es completamente normal extrañar eso, incluso cuando sabes que nunca fue real. Es como estar de luto por alguien que murió, excepto que en este caso, estás de luto por alguien que nunca existió realmente en primer lugar. Mamá habría sabido qué decir, dijo Emilia suavemente, tocando una foto de Elena en uno de los álbumes. Ella siempre sabía exactamente cómo hacerme sentir mejor. Tu madre habría estado tan orgullosa de ti, le dije, sintiendo el familiar dolor de la pérdida de mi esposa, de cómo has manejado todo esto, de tu fuerza, de tu determinación de asegurarte de que Arturo enfrente la justicia. Ella siempre fue una luchadora también, ¿recuerdas? Nunca se rindió ante nada. Emilia sonrió a través de sus lágrimas. Recuerdo cuando estaba enferma. Durante esos últimos meses, los doctores seguían diciendo que debería estar en el hospital, pero ella insistía en quedarse en casa, en vivir cada día restante en sus propios términos. Incluso cuando el dolor era insoportable, nunca dejó que la viera llorar. Excepto una vez, recordé. La memoria tan vívida como si hubiera sido ayer. La noche antes de que muriera, cuando pensaba que yo estaba dormido. La escuché llorar en silencio. No por ella misma, sino por nosotros, por tener que dejarnos. La extraño tanto, susurró Emilia, especialmente ahora. Siento que realmente podría usar su consejo, su abrazo, su forma de hacer que todo pareciera manejable. Ella está aquí contigo, le aseguré, colocando mi mano sobre su corazón. En cada decisión valiente que tomas, en cada vez que te levantas después de ser derribada. Ese es el regalo que tu madre te dejó, su fuerza, su espíritu indomable. Arturo nunca pudo tocar eso, y nunca podrá. Pasamos el resto de esa noche mirando álbumes de fotos, recordando momentos felices, riéndonos de viejas historias familiares y llorando juntos por lo que habíamos perdido, y por lo que Arturo había intentado quitarnos. Fue catártico de una manera que ninguna sesión de preparación legal podría haber sido. Cuando finalmente me levanté para irme, permitiendo que Emilia descansara, ella me agarró la mano. Gracias, papá, por todo, por salvarme, por creerme incluso cuando yo no te creí a ti, por ser el padre más protector y a veces más manipulador del mundo. Sonrió débilmente ante ese último comentario. Haría cualquier cosa por ti, respondí simplemente. Absolutamente cualquier cosa. Y cuando estemos en esa sala del tribunal, quiero que recuerdes eso. No estás sola enfrentando a Arturo. Yo estoy ahí contigo. Marcus está ahí contigo. Y el espíritu de tu madre está ahí contigo también. El día del juicio llegó con un cielo gris amenazante, como si el clima mismo reflejara la gravedad de lo que estaba por venir. Emilia y yo llegamos al tribunal temprano, conducidos por Marcus en su elegante sedán negro. Una multitud de reporteros ya se había congregado en los escalones del edificio, sus cámaras parpadeando como luciérnagas cuando nos vieron. «Señor Herrera, ¿tiene alguna declaración que hacer?»,
gritó uno de ellos, empujando un micrófono hacia mí. Señorita Herrera, ¿cómo se siente al enfrentar al hombre que intentó estafar a su familia?, preguntó otro. Marcus nos guió expertamente a través de la multitud sin que respondiéramos ninguna pregunta. Habíamos acordado dejar que nuestro testimonio en el tribunal hablara por sí mismo. Una vez dentro del edificio, el caos de la prensa se desvaneció, reemplazado por el eco de nuestros pasos en los pasillos de mármol. La sala del tribunal era exactamente como la había imaginado. Paneles de madera oscura, filas de bancos para los espectadores, y ese aire de solemnidad que parece inherente a todos los lugares donde se imparte justicia. El fiscal, una mujer formidable llamada Sarah Chen, a quien Marcus conocía desde hacía años, ya estaba en su mesa, organizando meticulosamente sus documentos. «Buenos días», nos saludó con una sonrisa profesional pero cálida. «¿Cómo se sienten? ¿Listos?» «Tan listos como podemos estar», respondió Emilia, su voz sorprendentemente firme. Patricia, Gabriela y Sofía, las otras víctimas de Arturo, estaban sentadas juntas en la primera fila de la galería de espectadores. Cuando nos vieron, se levantaron y vinieron a saludarnos. Había una camaradería silenciosa entre ellas y Emilia, una hermandad nacida del trauma compartido. «Vamos a hacer esto», dijo Patricia tomando la mano de Emilia. «Vamos a asegurarnos de que nunca pueda lastimar a nadie más. Juntas, somos más fuertes que él», agregó Gabriela con determinación. Sofía, que había sido la más traumatizada por sus experiencias con Arturo, simplemente abrazó a Emilia en silencio. No necesitaba palabras para transmitir su apoyo. El juez, un hombre distinguido de unos 60 años llamado juez Harrison, entró a la sala. Todos nos pusimos de pie mientras él tomaba su lugar en el estrado. Tenía reputación de ser justo pero severo, especialmente en casos que involucraban delitos violentos. «Pueden sentarse», dijo el juez Harrison, su voz resonando con autoridad en la sala. «Estamos aquí en el caso del estado de Texas contra Arturo Mendoza, también conocido como Asensio Ramírez. ¿Está la defensa lista para proceder?» El abogado de Arturo, un hombre elegante de mediana edad llamado Richard Blake, se puso de pie. Blake tenía reputación de defender casos difíciles y de usar tácticas agresivas en la sala del tribunal. «Sí, su señoría, la defensa está lista. ¿Y la fiscalía?» Sarah Chen se levantó con confianza. «Lista, su señoría. Muy bien. Traigan al acusado». Hubo un momento de silencio tenso, y luego la puerta lateral se abrió. Arturo entró, esposado y flanqueado por 2 oficiales. Cuando lo vi, sentí una oleada de emociones contradictorias. Este era el hombre que había engañado a mi hija, que me había amenazado de muerte, que había demostrado ser un depredador sin remordimientos. Y sin embargo, verlo ahí, vestido con un traje barato de tribunal, luciendo más pequeño y más patético de lo que lo recordaba, casi sentí pena por él. Casi, Emilia, sentada a mi lado, se puso rígida cuando lo vio. Pude sentir cómo todo su cuerpo se tensaba, pero mantuvo la compostura, su rostro una máscara cuidadosamente neutral. Arturo barrió la sala con la mirada hasta que sus ojos se encontraron con los de Emilia. Por un momento, algo pasó por su rostro. Algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo era miedo. Emilia sostuvo su mirada sin parpadear, sin permitirle ver cuánto le afectaba verlo nuevamente. La selección del jurado tomó casi todo el primer día. Blake cuestionó exhaustivamente a cada candidato potencial, tratando de encontrar personas que pudieran tener simpatía por su cliente o que pudieran dudar de la credibilidad de las víctimas. Sarah Chen fue igualmente meticulosa, asegurándose de seleccionar personas que entendieran la naturaleza insidiosa de los estafadores y que no culparan a las víctimas por haber sido engañadas. Finalmente, se seleccionó un jurado de 12 personas más 2 alternos. Era una mezcla diversa, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, de diferentes orígenes étnicos y socioeconómicos. Mientras cada uno tomaba su juramento, estudié sus rostros, tratando de leer qué pensaban, cómo podrían votar.
Era imposible saberlo, por supuesto, pero no podía evitar intentarlo. Al día siguiente comenzaron las declaraciones de apertura. Sarah Chen se acercó al jurado con la confianza de alguien que sabía que tenía un caso hermético. Damas y caballeros del jurado, comenzó, su voz clara y firme. Durante este juicio, van a escuchar una historia que suena como si viniera de una película. Una historia de engaño, manipulación y violencia. Pero les aseguro que esta historia es completamente real. Y las víctimas sentadas en esta sala del tribunal son personas reales cuyas vidas fueron destrozadas por las acciones calculadas del acusado. Mientras hablaba, proyectó imágenes en una pantalla grande. Fotos de Arturo con diferentes identidades, documentos falsificados, registros de sus transacciones financieras fraudulentas. Cada imagen contaba parte de la historia de un hombre que había convertido el engaño en su profesión. El Estado probará más allá de toda duda razonable que Arturo Mendoza, usando el nombre falso de Asensio Ramírez, entró deliberadamente en la vida de Emilia Herrera, con el único propósito de robar la fortuna de su familia. Probará que cuando su plan comenzó a desmoronarse, cuando el padre de Emilia, Manuel Herrera, comenzó a sospechar de sus verdaderas intenciones, el señor Mendoza recurrió a la violencia. Lo llevó a un lugar remoto y lo amenazó con empujarlo por un precipicio a menos que firmara documentos que le transferirían su herencia de $30 millones. Sarah hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el jurado. Pero lo que el señor Mendoza no sabía era que Manuel Herrera, un hombre que construyó su fortuna con inteligencia y astucia, había anticipado exactamente este momento. Había preparado una trampa tan meticulosa que cada palabra amenazante, cada confesión de intención criminal, quedó grabada para que ustedes la escuchen. No tendrán que confiar solo en el testimonio de las víctimas, aunque sus palabras son completamente creíbles. Tendrán las propias palabras del acusado, su propia voz admitiendo sus intenciones de asesinar a un hombre inocente por dinero. Cuando Sarah terminó su declaración de apertura, el ambiente en la sala era de anticipación casi palpable. Todos los ojos se volvieron entonces hacia Richard Blake, esperando ver cómo la defensa intentaría contrarrestar evidencia tan condenatoria. Blake se levantó lentamente, ajustándose su corbata antes de acercarse al jurado. Sonrió, una sonrisa amable y casi paternal. «Damas y caballeros», comenzó, su voz suave pero persuasiva. La fiscalía acaba de pintarles un retrato de mi cliente como un monstruo calculador sin conciencia. Pero les pido que mantengan la mente abierta, porque como van a descubrir, esta historia no es tan simple como la fiscalía quiere hacerles creer. Blake caminó lentamente frente al jurado, estableciendo contacto visual con cada miembro mientras hablaba. Sí, mi cliente cometió errores graves. Pero la pregunta que deben hacerse no es si cometió errores, sino cuál era realmente su intención. ¿Estaba este hombre realmente planeando asesinar a Manuel Herrera? ¿O fue todo una conversación acalorada, palabras dichas en un momento de desesperación y pánico, palabras que nunca tuvo la intención real de cumplir? Hizo una pausa dramática. Van a escuchar sobre las deudas de mi cliente, sobre su pasado complicado. Y sí, esas cosas son ciertas. Pero también van a descubrir que Arturo Mendoza realmente amaba a Emilia Herrera. Se casó con ella no por su dinero, sino porque se enamoró de una mujer hermosa e inteligente. Las deudas de las que la fiscalía habla son resultado de una adicción, una enfermedad que mi cliente ha estado luchando durante años. Y cuando esa enfermedad lo llevó a un punto de desesperación absoluta, cuando personas peligrosas comenzaron a amenazar no solo su vida, sino potencialmente la vida de Emilia también, se volvió loco de miedo. Me incliné hacia Emilia y susurré. Está tratando de pintar a Arturo como una víctima también. No dejes que eso te moleste. La evidencia habla por sí misma. Blake continuó con su narrativa revisada. Mi cliente nunca habría lastimado a Manuel Herrera. De hecho, cuando el señor Herrera perdió el equilibrio cerca del borde de ese precipicio, ¿quién lo salvó? ¿Quién lo jaló hacia atrás hacia un lugar seguro?
Fue mi cliente. Porque a pesar de todo su miedo, a pesar de su desesperación, en ese momento crucial, su verdadera naturaleza salió a relucir. No es un asesino, es un hombre quebrado que necesita ayuda, no décadas en prisión. Los siguientes días transcurrieron con testimonios técnicos y de expertos. Un ingeniero de audio verificó la autenticidad de la grabación. Investigadores forenses rastrearon las múltiples identidades falsas de Arturo. Cada pieza de evidencia construía un caso cada vez más sólido contra él. Finalmente llegó el momento crucial. Sarah Chen se puso de pie. Su señoría, en este momento la Fiscalía desea reproducir la grabación de audio de la conversación entre Manuel Herrera y el acusado. La sala quedó en completo silencio. Los altavoces crepitaron y mi voz llenó el tribunal. ¿No entiendo? Seguida por la voz helada de Arturo. Hace mucho viento aquí, ¿verdad? Uno podría perder el equilibrio de repente. Un resbalón. Qué lástima, ¿no? Durante 20 minutos, todos escucharon cada amenaza, cada confesión, cada detalle de los planes criminales de Arturo. Algunos miembros del jurado tomaban notas frenéticamente, otros se estremecían visiblemente. Cuando la grabación terminó, el silencio era absoluto, el tipo de silencio que habla más fuerte que cualquier palabra. Sarah me llamó al estrado. Después de prestar juramento, relaté cada detalle de ese día terrible, describiendo el terror de estar al borde del precipicio con un hombre dispuesto a asesinarme. Pero lo más doloroso, dije con voz quebrada, no fue el miedo por mi vida, fue pensar en mi hija, en cómo este hombre la había engañado tan completamente. Luego testificaron las otras víctimas, Patricia, Gabriela y Sofía. Relataron cómo Arturo las había estafado y traumatizado, mostrando un patrón claro de comportamiento predatorio que había durado años. Finalmente llegó el turno de Emilia. Caminó al estrado con dignidad, prestó juramento y se sentó para enfrentar a su atacante. Por primera vez durante el juicio, vi algo parecido al arrepentimiento en el rostro de Arturo, pero Emilia no le devolvió la mirada. ¿Cómo se sintió cuando escuchó la grabación?, preguntó Sarah. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies, respondió Emilia, las lágrimas corriendo por sus mejillas aunque mantenía su compostura.